las adquisiciones en las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior. Esta mereció un pronunciamiento del ministro señalando de que no había nada nuevo, que en la página amigable de Transparencia Económica se señalaba estas cifras que respondían al núcleo básico de defensa, al fondo de defensa, y como tal era una opinión del señor ministro de Defensa que no podíamos cuestionar cuando se dieron estas apreciaciones. En relación al decreto legislativo 1147 sobre la autoridad portuaria y el rol de nuestra Marina de Guerra, el señor ministro ha concurrido a la comisión y ha explicado este aspecto, y en la oportunidad que en sesión extraordinaria se visitó las instalaciones de la Comandancia General de la Marina, también el comandante general de la Marina absolvió estas inquietudes. Entonces, si no es en la comisión, está en otras instancias, como es el caso del Servicio Militar, el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público, en el caso referido a Quepaciato. Considero, presidente, que no solamente por el tiempo, sino que por un tema de competencia, ya el fuero del Parlamento Nacional no es el competente en este momento para resolver las preocupaciones que con legítimo derecho han formulado los señores congresistas, sino otras instancias, como es el caso del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional o la misma Comisión de Constitución y Reglamento, que obviamente tendrá a través de su grupo de trabajo que determinar la constitucionalidad de estas normas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Mulder. Presidente, con todo respeto, pero nada de lo que se ha dicho acá tiene nada que ver con una moción de interpelación. No estamos planteando una comisión investigadora, no estamos planteando traer al ministro para interrogarlo en función de criterios de encontrar responsabilidades. Estamos haciendo lo que se llama una interpelación. Está en la Constitución, es un diálogo, es la necesidad de formularle preguntas. Y todas las respuestas que se han pretendido dar ahora, presidente, para oponerse, suponen justamente la lógica con la cual esto se ha venido postergando, que como a lo largo de todos estos días ya el Ministerio Público se ha abocado, o ya se resolvió el tema del fuero militar, o ya está pendiente de solucionar otro problema, evidentemente lo que están buscando es darle consecuencia, darle lógica a esa maniobra que denuncié en la mañana, en el sentido de que esto solamente se venía suspendiendo y no se levantaba para tratar de enfriarlo. Pero esos argumentos, presidente, son argumentos completamente baladís, no tienen ninguna importancia. Lo importante es que es una prerrogativa constitucional de las minorías el plantear que los ministros concurran a responder preguntas formuladas por las minorías. Y aquí están las preguntas, presidente. Tarde o temprano tiene que llegar el plazo en el que se digan las respuestas que corresponden. Y este ministro no da respuestas. Si el ministro tuviese un talante democrático de venir a dar respuestas, vendría al Pleno. No se escondería en las comisiones o no buscaría simplemente decir que en el Ministerio Público se está viendo, porque a él no lo llaman al Ministerio Público. Y si él tuviese además esa fuerza democrática de poder justamente dialogar con el Poder Legislativo, no le estaría ocurriendo lo que le está ocurriendo ahora, que seguramente merecerá también, presidente, lo evaluaremos una interpelación. Porque si al ministro de Defensa lo chuponean y el ministro de Defensa además introduce un método de escándalo por el cual señala de manera clara y meridiana que quien gobierna este país no parece ser el presidente de la República, entonces, presidente, por lo menos que conteste un pliego interrogatorio que, aunque lo quieran enfriar, es un pliego interrogatorio que contiene elementos básicos de su gestión y que él no ha sabido dar respuestas. Entonces, este es un tema estrictamente político, presidente, sí, pero también es político el haberlo querido enfriar, también es político el buscar que ahora se ocupe a la representación nacional con otro tipo de temas. Yo creo, presidente, que hay que asumir responsabilidades. Una bancada que le planteó casi 67 interpelaciones al gobierno anterior y que era por quítame estas pajas, ahora qué raro, ¿no? Ahora que ya no quieren que se haga ninguna interpelación, ahora que digan que no, esto lo está viendo el Ministerio Público, ya son temas pasados, ya pues que acepten que también este es un mecanismo de diálogo. Y las 67 interpelaciones, presidente, que ellos plantearon, casi todas se realizaron, porque nosotros nunca hemos rehuido a ningún debate. Al contrario, en el debate es donde mejor creemos que nos podemos desempeñar, presidente. Pero si algunos vienen al Congreso para rehuir debate, entonces no sé qué hacen acá. ¿Cuál es su papel? Si este es el lugar justamente en donde se viene a debatir.
¿Qué ministros son esos, presidente, que tienen miedo de venir al Parlamento? Si, entonces, ¿para qué aceptan el cargo de ministros? Si el cargo de ministros es consustancial al debate. Yo felicito ahora a la ministra de Trabajo, felicito a la ministra de Salud, que han venido, pero no los hemos tenido que llamar. ¿Por qué no pueden venir a debatir si este es el lugar del debate, presidente? No los cenáculos cerrados del Consejo de Ministros. Ojalá que los consejos de ministros algún día se televisen como se televisan justamente los de acá, presidente, para que toda la prensa que vigila permanentemente a los congresistas también vigile a los ministros. Y les pueda preguntar a los ministros a la salida del Palacio de Gobierno como les preguntan a los parlamentarios. Algún día se hará, pero que tengan que venir a este foro, en donde está justamente la representación nacional, ¿tanto los asusta? Yo creo, presidente, que aquí tenemos que ir cultivando los que son los espíritus democráticos del Poder Ejecutivo. Y una bancada como la bancada oficialista no puede servir de parapeto por posiciones antidemocráticas de manejar las cosas de manera cerrada, presidente. Por eso creo que esta interpelación tiene que proceder y creo que se tiene que votar de inmediato, presidente. Gracias. Muy bien. Congresista Mendoza, Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Quiero remitirme a lo ocurrido en el caso de Ollanta y señalar que efectivamente se ha abierto un expediente en la Fiscalía y es importante que se sepa en este pleno que a pesar de ese curioso, por decirlo menos, informe pericial de balística, de absorción atómica, perdón, el fiscal ha dispuesto que existen suficientes indicios o evidencias respecto a la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad lesiones subtipo lesiones graves contra los pasajeros civiles de esa combi que fue avaleada. Pero, presidente, también es importante señalar que más allá de la investigación fiscal, hay cosas que tiene que responder el ministro que tienen que ver con aquello que señaló en este Congreso en la Comisión de Defensa. Por ejemplo, fue reiterado por su persona y por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que se habían hecho todas las coordinaciones con las autoridades locales y los gremios de transportistas para establecer una restricción en el tránsito. Cuando hemos estado en la zona los congresistas del Cusco, hemos hablado con diversos actores de toda naturaleza y nos han ratificado todos que nunca fueron comunicados formalmente de tal hecho. Mintió el ministro, no tuvo claridad, no fue bien informado, hay o no mecanismos adecuados de coordinación con la población y las autoridades, eso es algo que tiene que ser respondido. Pero además, presidente, el jefe del Comando Conjunto y el ministro dijeron en la Comisión de Defensa que ninguno de los heridos de los pasajeros de la combi habían sido heridos de bala, cosa que se contradice gravemente con los informes médico-legales a los que hemos podido verificar los congresistas del Cusco, que señalan textualmente que los pasajeros de la combi presentan lesiones contusas penetrantes por proyectil de arma de fuego. Mintió el ministro, no le comunicaron adecuadamente los datos, no sabía, hay descoordinación, eso también tiene que ser respondido. Y un último hecho, solamente para terminar, de adelantar algunas de las cosas que queremos preguntarle directamente al señor ministro de Defensa. Se dijo en esa misma sesión, el jefe del Comando Conjunto, ratificando lo que se había señalado en un comunicado escrito y público, que uno de los pasajeros de esa combi tenía antecedentes penales por terrorismo. Y afirmaron eso avalándose supuestamente en una ficha de RENIEC. Ficha de RENIEC que nosotros hemos consultado también y que no contempla ningún tipo de mención a ningún tipo de antecedente penal, porque además, presidente, esta entidad RENIEC nos ha ratificado que entre sus funciones no está la de registrar este tipo de datos. Entonces, ¿a qué ficha de RENIEC se referían? Si en la RENIEC ellos no cuentan con este dato, con lo cual, reitero, de confirmarse que esto no tiene sustento y ningún tipo de antecedente ni de ficha de RENIEC, como fue señalado por el jefe del Comando Conjunto y el ministro, se habría mentido y se habría vulnerado el derecho al honor de esa persona de manera injusta. Esas son, presidente, algunas de las numerosas preguntas que creemos el señor ministro debe responder de cara al Congreso y la ciudadanía de Ollanta, de Quepasiato y de la Convención que se siente agredida y vulnerada permanentemente, presidente. Gracias. Por eso vamos a votar a favor de la interpelación. Muy bien. Sí, según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 120, el tercio es 40.
marcar asistencia para proceder a votar. Se va a cerrar asistencia. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Registrar asistencia 92 señores congresistas al voto. Se va a cerrar votación.
Votación cerrada. Han votado a favor 47 señores congresistas, 40 en contra, 0 abstenciones más. Eguren, verde. Bengolea, verde. Galarreta, verde. Taí, verde. Lescano, verde. Coa, rojo. Votación final. 53 a favor, 41 en contra. En consecuencia, ha sido metido la moción de interpelación. Marisol Pérez Tello de Rodríguez, verde. Ok. La Presidencia propone el día 1 de agosto del 2013 a las 9 horas para que el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, concurra al Pleno del Congreso con el fin de contestar al pliego interpelatorio. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Levantar la mano los que estén a favor. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido acordado la propuesta. Siguiente punto. Dación de cuenta de mociones de interpelación. Se va a dar lectura a la sumilla de la moción de interpelación al señor Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra. Moción de interpelación 7331 de los congresistas Salgado Rubianes, Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Chacón de Betori siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra, para que absuelva el pliego interpelatorio que se adjunta relacionado con la interceptación telefónica. Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 83. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se controlará la admisión de la moción de interpelación. Se va a dar lectura a otra moción de interpelación al señor Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra. Moción 7390 de los congresistas Aguinaga Recuenco, Bardales Cochañe, Becerril Rodríguez, Cadmalaime siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra, para que cumpla con absolver el pliego interpelatorio que se adjunta relacionado con la seguridad en los establecimientos penitenciarios en general y en las salas de audiencias en particular. Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, para la ilustración de la sala se va a dar lectura a una moción de orden del día presentada el día de hoy. De los congresistas Dadmer Evo Aguirre, Inga Vázquez, Merino de Lama siguen firmas
el Congreso de la República acuerda respaldar el comunicado del Congreso del 10 de julio de 2013, solicitando se corra traslado al Congreso para que intervenga en el proceso de la presunta solicitud del Colegio de Ingenieros del Perú del 2001 sobre la ejecución de sentencia con respecto al expediente 02296-TC, referido al pago de los bonos de la reforma agraria. Segundo, solicitar al Poder Ejecutivo un informe detallado de lo relativo al pago de los bonos de la reforma agraria, dándole un plazo de 90 días. La moción continuará el trámite correspondiente. Se solicita la dispensa del trámite de sesión del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los abstengan. Aprobado. Se suspende la sesión a las 9:50.